días, hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy, domingo 14 de febrero del año 2021, nos encontramos transmitiendo desde el santuario de la primera Iglesia Bautista en Ciudad de Panamá. Damos inicio a este tiempo de alabanzas al santo nombre de Dios, escuchando el llamado a la adoración extraído de la santa palabra de Dios, del libro de los Salmos, capítulo 53. Dice así la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Elevamos a Dios nuestra oración congregacional de confesión de pecado. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien. Que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia. Y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabamos el santo nombre de Dios entonando el himno titulado Te loamos, oh Dios. En el himnario Celebremos su gloria. Es el himno número 73. Dice la palabra de Dios a través del profeta Habacuc. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cantemos.
sea el santo nombre de Dios. Elevamos nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas en todo el mundo. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Alabamos el santo nombre de Dios entonando el himno titulado A ti la gloria. En el himnario celebremos su gloria, es el himno número 220. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 13. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos. Alabado sea el santo nombre de Dios. En esta ocasión tenemos la lectura de nuestra afirmación de fe. Leemos el credo de los apóstoles. Dice así el credo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Como en cada servicio dominical aclaramos que cuando utilizamos la palabra católica lo hacemos en virtud del significado que se refiere a la Iglesia Universal de Cristo y no con relación a la Iglesia Católica Romana. Elevamos ahora a Dios nuestra oración de gratitud. Oramos la oración que se encuentra contenida en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso del 9 al 13, conocida comúnmente como el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Alabamos el santo nombre de Dios, entonando el himno titulado Cordero de Gloria. En el himnario Celebremos su Gloria es el himno número 144. Dice la palabra de Dios por medio del apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cantemos.
Alabado sea el santo nombre de Dios. Nos preparamos para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias el libro de Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Dice así la palabra del Señor: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos das. Señor, podemos en este tiempo, Padre, a pesar de la distancia, reunirnos, Señor, aunque sea en nuestros hogares, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder ser exhortados por ella. Padre, en este tiempo, Padre, reconociendo, Señor, que todavía estamos en ese anhelo en nuestro corazón para poder reunirnos físicamente y sabemos que necesitamos estar los unos con los otros juntos. Pero, Padre, no a modo de conformismo, sino que tu palabra, Padre, a pesar de estos mismos medios, Señor, puede ser expuesta y nosotros, Señor, como tu pueblo, podemos ser edificados aún a la distancia. Padre, tu palabra en este tiempo, Señor, que vamos a ver Santiago, Señor, podamos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, Señor, lo que nos quieres decir por medio de, Señor, de este texto, de esta porción, para que podamos estar realmente deseosos, Señor, de ajustar nuestras vidas a lo que tú mandas y exiges de nosotros, Señor. Y en este tiempo, Señor, también que es acerca de cómo es el carácter cristiano. Padre, te damos gracias por todo y te pedimos bendición en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, modo de repaso, estuvimos viendo un poco acerca de el capítulo 1, de versículo 12 al 18. Y una de las cosas importantes que estuvimos viendo es acerca del tema de tentación y pruebas, donde habíamos estado estudiando que para la palabra pruebas y la palabra tentación es la misma palabra griega, pero va a variar o va a cambiar dependiendo el contexto en el cual se encuentre. Es decir, se traduce como pruebas cuando provienen de Dios y cuando proviene de las pasiones, de la concupiscencia, de los deseos de la carne, es una tentación. Y Santiago decía, versículo 12, que aquel que resista el pirasmos, la tentación, la prueba, dice, va a obtener la corona de vida. Y mencionaba el hecho de que esto nos habla acerca de la salvación en Cristo Jesús como gloria final cuando estemos con Él totalmente, cuando hayamos sido glorificados y nos encontremos delante de su presencia. También Santiago nos habla del hecho de que de Dios solamente proviene lo bueno. Es decir, todo lo que sea beneficioso para nuestro crecimiento espiritual. Y para eso dice que hemos sido nacidos de su voluntad o de su palabra, hemos sido nacidos. Por lo que entonces vamos entrando a los versículos que nos competen el día de hoy. Y el tema va relacionado a este siguiente y es el carácter cristiano. Y lo he dividido en algunos subpuntos, 4 subpuntos, y lo vamos a ir viendo de manera bastante genérica.
Pero dentro de lo que es el carácter cristiano, de versículo 19 a versículo 27, nosotros vamos a ver que hay una exhortación de parte de Santiago hacia aquellos de la diáspora. Y si lee brevemente el versículo que mencioné hace un rato, el 18, él dice que de su voluntad hizo nacer o nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que esto nos está demostrando cuáles son las características del cristiano, porque dice, ha nacido de nuevo. ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo 3? Dice, todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, entonces verá el reino de Dios. Y el que es parte del reino de Dios, ahora es capacitado por medio del Espíritu Santo para vivir, porque ahora hemos sido justificados. Entonces podemos vivir como Dios nos exige y nos manda, es decir, vivir de manera cristiana. Para eso entonces, el primer subpunto, ahí mismo basados de versículos 19 al 20, sé paciente. ¿Por qué paciente? ¿Qué tiene que ver con eso? Versículo 19 dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vemos aquí entonces que por tal motivo debemos ver que lo que aquí primeramente se está mencionando en esta sección es esto: pronto para oír, tardo para hablar y repite tardo para airarse. Entonces dice lo primerito, pronto para oír. Es interesante que este pronto para oír, en el griego es la palabra tactus. Y nos habla de qué? De prontitud o alistarse. Pero hilándolo un poco más, nos habla de algo rápido, algo expedito. Es decir, apresurarse en hacer algo de manera rápida. Y en este caso, escuchar. Para el hombre, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Para el hombre, a pesar de tener dos orejas y una boca, le es mucho más fácil hablar que escuchar. Pero el hecho de ser rápido para escuchar, tactus para escuchar, nos lleva al hecho de que debe demostrar el carácter cristiano. Y explico. ¿Por qué menciono el hecho de mostrar amor cristiano? Pues debido a que ser rápidos o estar dispuestos a escuchar a nuestros hermanos o al prójimo, vemos que nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos da este mandamiento que dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 12 a 14. ¿Por qué, pues, al escuchar a alguien está interrelacionado con amar? Pues lo primero es que nuestro Señor Jesucristo nos habla de que esto es un mandamiento, pero también cada uno puede amar al otro porque hay algo en común, hay algo que nos une. ¿Y qué es eso? Un mismo Señor nos ha salvado. Cuando nosotros nos escuchamos los unos a los otros, estamos poniendo nuestros intereses personales a un lado y pensamos en los otros primero. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 en adelante, más que todo el 5, nos habla y dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, se despojó a sí mismo. Más aún, el mismo apóstol Pablo nos enseña enfáticamente, 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, dice, todo lo sufre el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De manera que
Estar atentos a escuchar a nuestros hermanos es una buena manera de poner en práctica aquella fe que declaramos, amar a nuestro prójimo. No sé si le ha pasado esto. Muchas veces hemos pensado, me ha pasado como mencionaba, ay, ya viene este hermano o esta hermana a contarme eso. Lo único que me dice, lo único que habla conmigo son problemas. ¿No le ha pasado eso? Y podría usar muchos ejemplos más. Pero el verdadero motivo de esa actitud de queja, de pensar, ay, pero es que nada más tengo que escuchar sus problemas, es egoísta de nuestra parte. Porque nada más estamos pensando que la vida de otros es menos importante que la nuestra. ¿Acaso no es ese su hermano por el cual Cristo también murió? Y si es su prójimo, ¿acaso él o ella no puede llegar a conocer la salvación por medio de Cristo Jesús? Esto demuestra que este pecado no es solamente de hoy día, sino que es algo con lo que la iglesia siempre ha tenido que luchar, ha tenido que lidiar. Recuerde algo, somos pecadores y seguimos siendo pecadores, pero estamos redimidos. Por eso debemos ejercitar nuestra fe que hemos declarado. Pero en vez de escuchar a nuestros hermanos para exhortarlos y edificarlos, queremos hablar más de nuestros logros, de nuestras vidas o de cuánto sabe de doctrina, pero es incapaz de escucharlo. ¿No le ha pasado que también usted va donde un hermano y trata de contarle algún problema y usted queda escuchando al otro? ¿Qué nos dice Santiago? Dice, pronto para oír, tactus para oír. Es decir, que estemos dispuestos a velar por nuestro compañero de fe, porque para eso estamos los unos de los otros. ¿No cree? Por tal motivo, el apóstol aquí menciona, recibid con mansedumbre la palabra implantada. También versículo 21 dice, sed hacedores de la palabra. Pero sabe, cometemos el mismo pecado de los de la diáspora. ¿Sabe por qué? Porque capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, sin acepción de personas. Y es exactamente el mismo pecado que cometemos, hacer acepción de personas aún dentro de la congregación. ¿Sabe usted por qué es necesario escuchar atentamente antes de hablar y airarse? Muchas veces me ha pasado, y sé que usted también, nos metemos en problemas porque no somos atentos a ver qué es lo que realmente se nos está diciendo. Y como no entendemos, porque no estamos siendo prontos para oír, sino que nos apresuramos para hablar y nos apresuramos en airarnos. Explotamos en ira. Evidentemente, la consecuencia natural de eso va a ser una caída libre. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nos airamos, nos volvemos jueces y creemos que la única y verdad absoluta la tengo yo mismo. Me ofendo, me enojo, tú tienes la culpa. Pero el problema es que no presté atención atentamente, no fui tactus para escuchar lo que verdaderamente se dice. Es en este punto donde Santiago de una manera magistral inserta esta idea y la pone allí. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué se enojó con esa persona o por algo que sucedió?
Cuando usted empieza a hilar muy finamente, se dará cuenta que es porque esas conexiones entre oír y hablar fueron anuladas porque prefirió seguir sus propios deseos y pasiones antes de prestar su oído atentamente. Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, debido a que hay solamente un Dios verdadero, solamente hay un juez justo. En el contexto de Santiago lo dice capítulo 4, versículo 12. Nos airamos con el hermano porque no le entendemos. Nos enojamos porque no piensan igual que nosotros. Los juzgamos o emitimos juicios porque ¿cómo es posible que no vea lo que está haciendo? Y eso lo mostramos cuando nos airamos. Es decir, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Emitimos juicios entonces contra nuestros hermanos y contra nuestro prójimo. En vez de actuar cristianamente, la reacción es de manera carnal. En consecuencia, la actitud que tenemos, ¿sabes cuál es? Murmurar. Y cuando hacemos esto, cuando murmuramos, creamos bochinche y estamos creando discordia en medio del pueblo de Dios. Y dice que esta es una de las cosas que más Jehová aborrece. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Aquellos que crean discordia en medio del pueblo de Dios. De manera que queremos tomar el lugar de Dios como juez. Y por tanto, entonces hacemos manifiesta nuestra ira. Santiago nos recuerda aquí algo importante. Todos estaban bajo persecución en esta iglesia de la diáspora. ¿Se acuerda un poco los domingos anteriores? Expuesto a persecución, a la falta de sabiduría, a la tentación, necesitaban al Señor. ¿Por qué, pues? Pensamos que somos mejores que nuestro prójimo emitiendo juicio como si fuéramos jueces justos. Si usted pudo darse cuenta de lo siguiente, la idea en el griego nos está transmitiendo cómo como cristianos debemos ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar e airarnos. Vemos un contraste entre la velocidad para uno y para el otro. Pronto, rápidos para escuchar atentamente, pero lentos para hablar y airarnos. Recibid la palabra que se te ha dado, versículo 21. Este verso es un buen eslabón en el que Santiago está planteándonos. Su idea viene del verso 18, recordándonos el hecho de que hemos nacido de parte de Dios por medio de su palabra. Es aquí, pues, donde Él les recuerda a ellos que ahora deben también añadir algo a su vida cristiana. ¿Y qué será? Dice, deben desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Es interesante el término desechar en el griego, porque es la palabra apotifemi. Y la idea de esta palabra dice poner a un lado, quitarse o despojarse. Y en la palabra griega para inmundicia es ruparía. Y más que simplemente hablar de inmundicia, realmente la idea que nos da la palabra es lo que te hace inmundo, lo que te ensucia, lo que te profana o lo que te deshonra. En otras palabras, aquí Santiago lo que nos dice en este verso es un indicativo directo de que debemos poner a un lado todas aquellas cosas que son una oposición a nuestra santificación. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vemos en cuanto a nuestras vidas cristianas, cada día debemos santificarnos por medio de la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas.
cada uno de nosotros debe ir dejando ciertos pecados. Pero si Santiago dice que hay que poner a un lado aquellos pecados o aquella inmundicia, dice aquello que te profana, dándonos una idea de una terminología de un templo sagrado. Cuando vemos esto, nos recuerda lo que el apóstol Pablo dice, que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, todas esas cosas son de la carne, provienen de nuestras pasiones, son totalmente opuestas a Dios. Se oponen a lo que Dios ha mandado. Pero en este caso, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y también desechar, dice Santiago, desecha las cosas, toda esa inmundicia. Esto aquí vemos entonces la doctrina de la santificación desde una perspectiva más práctica en nuestras vidas. Si yo le preguntara, bueno, y los que no saben lo buscarían rápidamente en sus dispositivos. Si yo pregunto qué es la santificación, muchos van a buscar en su dispositivo y van a buscar el Catecismo Menor de Westminster y van a responder, dice que la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente o vivir piadosamente. Y sacarían un gancho porque la respuesta está correcta. Es la definición que nos da el Catecismo Menor. Sin embargo, muchos se quedan en esta definición del catecismo y desconocen lo que verdaderamente significa. Lo que aquí Santiago está mostrando es un buen ejemplo de lo que es la santificación. Morimos más y más al pecado para vivir piadosamente. Y eso solamente puede ser hecho al desechar la inmundicia y abundancia de malicia. Por tal razón, en su razonamiento, Santiago, él vuelve al punto inicial como su premisa. Dice, porque recibe con mansedumbre la palabra de Dios implantada, dice, o la palabra sembrada. Versículo 18 de Santiago dice que nosotros hemos nacido por medio de la palabra. Y el versículo 21 remarca nuevamente, la palabra, recíbela, porque ha sido implantada. ¿Cuál es esa palabra que ha sido implantada? Pues claro que la palabra de Dios, por medio del trabajo y obra del Espíritu Santo, ya sea por medio de la lectura bíblica personal, familiar, la predicación o lectura de libros que edifiquen. La santificación no es un concepto filosófico, no es abstracto, sino que es del diario vivir en la vida cristiana. Este es para que se estremezca un poco. Dejar la hipocresía. Versículos 22 al 25. Pero del 22 al 24, deja la hipocresía. No seamos hipócritas. Aquí el autor menciona de manera muy práctica cómo debe vivir el cristiano, su vida cristiana, valga la redundancia. Para eso, él empieza dando el mandato de los que son del Señor. Y dice, los que son de él deben escuchar atentamente la palabra de Dios, nos dice la NBI. El dilema empieza aquí. En la iglesia, cada vez que nos reunimos, domingos, o jueves o viernes en este tiempo, muchos están presentes físicamente, pero mentalmente están en el puerto Cañaveral. Están pensando en todo tipo de cosas, menos escuchando la palabra de Dios. Lo mismo cuando se lee la palabra de Dios de manera personal. ¿Sabe por qué me atrevo a decir esto? Porque muchos están viviendo de maneras opuestas a lo que dice la Biblia, sumergiéndose en el pecado, deleitándose en él, y cuando se les exhorta, preguntan, ¿qué hay de malo?
Eso se va haciendo más evidente cuando, como pastor, veo la congregación y se ve la apatía y frialdad en algunos. Muchas personas se enojan, como pasará con algunos en este momento, o algunos ya se están enojando por lo que menciono. Pero mi punto aquí es mencionar exactamente lo que está diciendo Santiago. Hermano, cada domingo que asistes y no prestas atención, lees la Biblia y oras todos los días, pero no cambias de actitud. Eso es autoengañarse. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. Santiago dice, se miran en el espejo pensando que ese es su verdadero rostro. El llamado aquí es a ser verdadero, a no engañarse, mi querido hermano. Ninguno de nosotros vive perfectamente. Yo no vivo perfectamente. Esto es pertinente para mí también. Pero se esfuerza porque quiere escuchar la palabra de Dios. La palabra que ya ha sido implantada. Pero si usted está como las temperaturas de Siberia en pleno invierno, ¿fue la palabra de Dios implantada? Espero que sea así la respuesta. Porque si es así, entonces debemos esforzarnos en caminar cristianamente, ver lo que está mal en nuestras vidas para que sean corregidas por la palabra de Dios. Regresando a la idea del versículo 18, porque hemos nacido por medio de su palabra. Somos llamados a ser hacedores de la palabra, versículos 25 y 26. Evidentemente, Santiago nos menciona esto y él va a contrastar y va a mencionar el hecho de que usted y yo debemos mirar con suma atención la palabra de Dios. La idea aquí de mirar atentamente es la palabra paracupto, mirar, pero es mucho más que simplemente mirar. Este término nos da la idea que dice doblarse al lado de o inclinarse hacia. Es decir, déjame ponerlo de una manera más práctica. O antes de eso, mirar atentamente nos da la idea de prestar suma atención dando una observación meticulosa. Y ahora sí déjeme usar un ejemplo para tratar de amarrar esa idea. Aquellos que han usado un microscopio. Cuando usted se acerca a un microscopio, primeramente usted se inclina hacia adelante. Usted debe enfocar la placa y cuando empieza a ver los microorganismos, y eso es lo que está viendo, debe enfocar toda su atención a dichos organismos microscópicos para dibujarlos y debe mirar con atención la forma, color, el diseño y si hubo o no reproducción celular en ese justo momento. Sin embargo, no podrá ver nada en el microscopio si mientras observa está pensando en otras cosas. De igual manera pasa con la palabra de Dios. Debemos mirarla atentamente para que podamos ver a quién estamos adorando, que es un santo Dios que exige y requiere santidad de parte de su pueblo. Y como sabemos, es imposible para nosotros vivirlo perfectamente en nuestras capacidades. Por eso debemos ver la palabra de Dios. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para que de dicha manera podamos vivir como es digno del Señor, como dice Pablo en Efesios 4. Ser un hacedor de la palabra nos habla de poner la ley por obra, como dice Deuteronomio 6. Lo interesante en Deuteronomio es que el Señor les había dicho a ellos que lo primero que tenían que hacer cuando llegaran a la tierra prometida
era que tenían que poner la ley por obra. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Somos exhortados por parte de nuestro Dios a amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Es el mismo Señor quien nos asiste diariamente para amarlo como exige su palabra. Por eso, versículo 26 dice: ¿te crees religioso, pero no eres hacedor de la palabra? ¿Y no estás refrenando tu lengua? Dice, engañas, te engañas. La verdadera religión, versículo 27. Santiago concluye y les exige, les dice que la verdadera religión es ayudar a las viudas y a los huérfanos. Para algunos, este texto debe ser eliminado porque es incompatible con Pablo. Para otros, este texto nos habla de hacer solamente hacer esto, de la viuda y los huérfanos, para comportarnos cristianamente. Podemos ver que esta segunda, esta de comportarnos cristianamente, es decir, dice, se cae de su peso. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que he mencionado el día de hoy nos menciona que todo lo que se incluye desde el versículo 19 es el carácter cristiano. Pero por otro lado, pensar que porque no es el lenguaje de Pablo, es errado y diría muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque ya hubo un hombre que decía que solamente, o que este hombre creía solamente en los escritos de Pablo. Y todos aquellos que no eran de Pablo o que contradecían a Pablo, él los eliminaba porque él no los veía inspirados. Ese hombre era un hereje de la iglesia antigua que se llamaba Marción. Pero aquí vemos que el autor menciona al final, como poniendo una cereza en el pastel, para denotar a un grupo en medio de las congregaciones y también la población en general, que son descuidados, las viudas y los huérfanos. Esta iglesia de la diáspora era perseguida. Muchos perdieron sus padres, perdieron hermanos, hijos, familiares o algún conocido a causa de la persecución. Sin embargo, cuando vemos que las viudas en este tiempo no heredaban, no tenían nada si no tenían hijos, ¿cómo vivirían? Los niños que habían perdido a sus padres, no tenían familiares o habían sido excomulgados, y los familiares más cercanos decían, por ser cristiano ya no eres familiar mío, estás muerto para mí. ¿Quién iba a cuidar a esos niños? Pues claro que la iglesia debía cuidarlos. Algunos de ellos debían en cierto sentido adoptar hijos y abuelitos, porque todos han nacido de la palabra de Dios y todos debían ser hacedores de la palabra de Dios. Pero es posible, y debido al contexto de estos versículos, que ellos estaban desatendiéndolos y más que todo enojándose y hablando mal, porque los veían como una carga más que como una responsabilidad. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés, ¿cierto? Es fácil tener conocimiento, memorizar definiciones, comentar y decir, yo quiero ser misionero, yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro bíblico, para mostrar lo que sabe. Pero en el momento en los que necesitan ayuda, en aquellos que necesitan una mano, no se les da. Hay un conflicto entre lo que creemos, entre el ethos y nuestra vida, el pathos.
cuando se descuida a las viudas y a los huérfanos, se está obrando de manera injusta. Es decir, no estoy hablando como dicen los niños, ¡ay, qué injusto eres! No estoy hablando de eso. Se está obrando de manera injusta porque se está violando el patrón bíblico que el Señor ha establecido en cuanto a justicia. Las viudas y los huérfanos no tienen nada, encárguense. Muestra misericordia. Como iglesia, tenemos la misma responsabilidad que ellos. Cuidar a los que están dentro de nuestra congregación, que son ancianos, mayores y no tienen más familiares. Niños que no tengan familiares. Por ahora no es el caso en la congregación, o no hay ninguno hasta este momento que esté en esa situación. Pero si no los hay, como estamos ahora, debemos ver cómo podemos ayudar a aquellos entonces de la población en general, ojo, con el propósito de que se abran puertas para predicar la salvación en Cristo Jesús. No porque seamos del evangelio social, eso es otra cosa. Y eso ya raya en la blasfemia y herejía. Es contradictorio a las Escrituras. Ayudar a las viudas y huérfanos con el puro propósito. ¿De qué? De que se puedan abrir puertas por si el Señor les conceda, como dice Pablo, que se arrepientan para conocer la verdad. No se olvide de algo también. Dios dice que Él cuida de las viudas y Él es padre de huérfanos. Mejor dicho, en Deuteronomio dice, yo hago justicia a las viudas y a los huérfanos. Esta sección termina diciendo también que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Es decir, caminar recto, no desviarnos a la izquierda ni a la derecha, dice Proverbios capítulo 4. Ir por el camino de la vida. Cada día que pasa debemos ir santificándonos, dejando más y más el pecado que reside en nosotros. Porque de esa manera nuestra vida cristiana va avanzando y somos más y más conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo. En esta sección vimos que el apóstol Santiago, la epístola de Santiago, nos habla de características cristianas. Primero nos habla de ser pacientes, prontos para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Nos dice, debes recibir la palabra que se te ha dado. Y eso va contrastado con el versículo 18 que dice, has nacido de la palabra, ahora tienes la palabra implantada dentro de ti, en tu corazón. Santiago exhorta a la congregación y dice, dejen la hipocresía. No seamos hipócritas. Sé un hacedor de la palabra. No simplemente te quedes allí diciendo todo está bien y sigues deleitándote en el pecado. Sigues viviendo tu vida como si nada pasara. Y después dice, la verdadera religión es ayudar a las viudas y huérfanos porque son vulnerables y el Señor manda a su iglesia, si tuviéramos viudas y huérfanos, a cuidarlos, pero también permitir de qué manera podemos ayudar, porque es un mandato, pero también dice, debemos santificarnos, cuidarnos y guardarnos del mundo, del pecado, de la maldad, guardarnos en santidad. Una breve aplicación. Es fácil para nosotros, como mencionaba hace un rato, dar muchas definiciones, leer muchos libros que benefician nuestra vida cristiana. No creo que malinterprete y piense que estoy diciendo que eso no es algo que debemos hacer. Pienso que debemos hacerlo y bastante. Pero cuando hay un conflicto, como mencioné hace un rato, entre lo que creemos, entre el ethos y pathos, entre lo que creemos y lo que practicamos,
los que nos ven desde afuera, ellos piensan, si él es cristiano, no tiene un llamado a amar a todos. Y es cierto. Primeramente debemos amarnos nosotros porque tenemos una común fe. Pero cuando nosotros vemos a aquellos que no están o que están fuera de la congregación, son parte de la población, debemos mostrarles misericordia. Usted y yo estamos dentro de esta congregación por misericordia del Señor. No somos mejores que ellos. El Señor mostró misericordia con nosotros cuando nuestro padre era Satanás, pero Él nos incluyó en su familia. Éramos como las viudas, no teníamos un hogar celestial, y Él nos ha dado un hogar. ¿Por qué menciono esto? Porque como iglesia nuestro llamado es a compartir acerca de la salvación que usted y yo conocemos con todos los que nos rodean. Y es fácil decir, yo quiero irme de las misiones, quiero salir. Muchos se quieren ir de paseo, pero no quieren hacer la obra. Muchos quieren, entre comillas, hacer la obra porque con sus familiares no tienen ningún testimonio, porque no viven la vida cristiana. Ese es el propósito que dice Santiago, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Por qué digo esto? Porque usted y yo estaremos con el Señor en el cielo, en la gloria, seremos redimidos totalmente. Nuestras lágrimas serán enjugadas. Pero hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar ese mismo mensaje. Y si usted y yo no lo compartimos, estamos siendo irresponsables en no hacerlo. No estamos mostrando la misma misericordia que hemos recibido. Aquí no estoy hablando de doctrina de la elección o no. Estoy refiriendo más al hecho de la responsabilidad como cristianos que tenemos de anunciar las buenas nuevas a todo aquel que está a nuestro alrededor. Usted quiere que sus familiares estén con usted en el cielo, predíqueles el evangelio. ¿Está algún familiar suyo en cama? ¿Está convaleciente debido al coronavirus o alguna otra enfermedad? Háblenles de Cristo, porque así él o ella tendrá esperanza y usted tendrá esperanza también que lo verá en el cielo y con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has dado con tu palabra. Padre, reconociendo que hemos fallado en esto, Señor, y seguimos fallando. Pero Padre, ayúdanos a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Padre, porque ha sido tu palabra la que nos ha salvado. Ha sido tu palabra, Señor, la que ahora tenemos en nuestros corazones. Pero Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo, Padre, la tercera persona de la Trinidad, nos ayude, nos asista cada día, Padre, a poder vivir estas cosas porque es lo que tú exiges y requieres de nosotros. Padre, ayúdanos verdaderamente a no autoengañarnos, a salir de esa hipocresía religiosa en la que muchas veces vivimos, como aquí dice Santiago, a autoengañarnos y pensar que todo está bien, cuando hay cosas en las cuales debemos abrir los ojos, Señor, y ver que necesitamos ajustar en nuestras vidas. Padre, conforta nuestros corazones. Señor, danos esa fuerza y ese ánimo que necesitamos cada día para seguir caminando contigo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, cuídalos en este tiempo, Señor. Bien, protégelos a ellos y a sus familiares, Señor, durante esta semana. Te agradecemos por todo y te pido bendición para todos ellos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. Cantamos la doxología final. A Dios el Padre
La bendición pastoral la extraemos de la carta de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su santa iglesia. Estamos despedidos.